Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Noches para todos. Muy buenas noches. Así me gusta verlos activos, mejor dicho, pendientes. 7 y 1, como siempre, vamos a dar 4 minuticos. 7:05. Arrancamos, muchachos. 7:05. Bueno, muchachos, 7:05. Lo prometido es deuda, como siempre. Recordemos que hoy estamos haciendo pues prácticamente nuestra despedida, ya pues nuestra videoconferencia final de la unidad número 3. Lo prometido es deuda, muchachos, así que pues voy a compartir mi pantalla.
Perfecto. Y pues vamos a entrar a nuestro campus, muchachos, nuestro campus que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Bueno. Entonces, muchachos, estamos hoy, lunes 19 de septiembre, de 7 a 8:30, respetando nuestro calendario. Y recordemos que aquí en la parte de documentos complementarios, siempre pues se les deja la información adicional, presentaciones, lecturas. Entonces, pues de ahí sacamos entonces pues esta última charla que tenemos para ustedes, muchachos. Ya saben que en el momento que tengan pues alguna pregunta, alguna duda, no duden en levantar el micrófono, preguntar, no me interrumpen, muchachos, nunca jamás en la vida. Y pues obviamente generamos un poco de discusión en el momento que ustedes lo requieren. Perfecto, habilitar edición y adelante, muchachos. Entonces estamos en la unidad número 3, la formulación y evaluación de la estrategia competitiva, muchachos. Recordemos que pues nuestro curso nos ha dado, digamos, como un horizonte amplio, holístico de lo que es la administración, digamos, de lo que es la parte a nivel de globalización, de algunas herramientas, lo que veíamos pues en la unidad número 2, lo que era PESTEL, lo que era de pronto las 5 fuerzas de Porter. Hay muchas herramientas, muchísimas herramientas más que nos ayudan, digamos, a mirar todo lo que tiene que ver con la parte situacional, con el diagnóstico, que es algo fundamental pues para poder hacer una planeación estratégica, ¿no? Siempre se requiere saber en dónde estamos parados, ¿cierto? Lo vimos en una charla en la unidad en número 1 y hoy vamos a complementar con algunas herramientas que necesita pues un buen magíster en administración para saber a nivel interno, a nivel externo, ciertas situaciones, complementado con lo que vimos en la unidad número 2, lo que era PST, lo que eran las 5 fuerzas de deportes, para uno tener, digamos, como ese dominio y esa visualización de la organización. Acá pues recordamos un poquito lo que era el plan estratégico, táctico y operativo. Si recordamos que pues cuando hacíamos la conclusión, el plan estratégico es lo grande, ¿no? Lo que hace la alta gerencia, que se desprende de la misión y de la visión organizacional. El táctico, pues ya era, digamos, una situación en la cual se tomaban esos planes grandes y se empezaban a dividir en algunos planes tácticos o de mediano plazo. Y el plan operativo, que lo hacía pues prácticamente la gerencia operativa, ya era pues el día a día, ¿cierto? El día a día, cómo se funciona, el paso a paso, donde se hacen las tareas, donde se hacen las actividades, y pues ese largo plazo pues no puede superar a un año. Pues esa parte, digamos, estratégica, grande, bonita, los dueños, los accionistas, el gerente, el presidente, es quien, digamos, empieza, digamos, a desarrollarlo. Se hace la planeación corporativa o institucional a nivel estratégico para toda la organización. Y así como vemos, pues, este triángulo, esta pirámide, pues, empieza, digamos, a tomarse ese tipo de decisiones de arriba hacia abajo. Eso es lo que se denomina en forma de cascada, ¿no? Un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Como lo estábamos mencionando, pues la parte a nivel táctica, pues es la planeación funcional para departamentos, para las áreas funcionales de la empresa o de la organización. Generalmente eso va a un mediano plazo, ¿no? Llámese mediano plazo, pues depende de muchos, de la industria, depende pues de otro tipo de situaciones, pero generalmente pues un mediano plazo va entre 1 año y 5 años como tal. La estratégica pues de 5 años en adelante y la operacional pues va desde los días, desde el 0 días, un día, 2 días, semanas hasta un año en promedio, muchachos. En algunas industrias pueden tomarse el nivel operativo hasta 2 años, el táctico hasta de 2 a 5, de 2 a 6, bueno, depende de muchas cosas. Y pues eso, la parte, digamos, operacional, la planeación operativa, la parte funcional para las divisiones y cargos operativos, muchachos. Entonces, ese es, digamos, como el dimensionamiento de lo que uno siempre tiene que ver a nivel estratégico.
lo veíamos también, pues en algún momento, pues lo que uno siempre trata de generar son situaciones donde uno puede hacer un diagnóstico. Y pues uno de los baluartes y de las formas más sencillas que uno tiene pues para poder hacer un diagnóstico es el famoso DOFA: debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. A nivel interno, recordemos que pues son las fortalezas y las debilidades, y a nivel externo, que lo que son las oportunidades y las amenazas. A nivel interno, cuando yo tengo fortalezas, ¿qué quiero hacer? Pues si yo soy fuerte en algo, pues me quiero mantener, aplicarla, seguir, digamos, siendo fuerte y siendo líder en ese tipo de fortalezas. Cuando uno encuentra debilidades, ¿no? Y no crea, muchas veces cuando uno en la vida real, cuando uno hace pues algún tipo de plan estratégico y empieza, digamos, a preguntarle a las directivas, bueno, ¿ustedes en qué son débiles, cierto? Ya, no, es que somos fuertes, que no tenemos debilidades. No, toda empresa, toda organización siempre tiene debilidades. De ahí, digamos, la sinceridad que un alto ejecutivo, que alguien de la gerencia, de la alta gerencia, pues nos diga sinceramente. Y por eso uno tiene que siempre refutar en todas las áreas. De pronto el gerente, dueño, accionista, alta gerencia no ve ninguna debilidad, pero si uno pregunta en un mando medio o en un mando operativo, van a haber varias situaciones en las cuales se dicen que somos débiles en X o Y situación, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de identificar esas debilidades. Si no hay debilidades, no, pues usted debe ser un monstruo, o sea, la empresa más grande, Coca-Cola, un McDonald's, un General Motors, todo ese tipo de empresas siempre tienen situaciones por las cuales mejorar, hay debilidades. Y de ahí, recordemos que hemos hablado mucho lo que es el famoso ciclo de Deming, el famoso PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Y eso es parte de lo que se denomina el mejoramiento continuo. Y si en este momento en sus organizaciones ustedes tienen pues algún tipo de norma certificable, especialmente pues la norma ISO 9001, pues saben que siempre se tiene que estar mejorando. Así que pues cuando me dicen, no, lo que pasa es que mi empresa no tiene debilidad, pues yo como que lo dudo y entraría a preguntar a otros estamentos, a otras áreas, a otros funcionarios como tal, ¿no? Cuando se detecta esa debilidad, pues lo que trata es de superarse, ¿no? Si no sé inglés, en mi área, mi departamento, no, la gente no sabe inglés, pues tratemos de buscar cómo volver esa área eficiente y volverla pues bilingüe. Entonces, pues uno toma estrategias dependiendo de ciertas situaciones. Yo podría darles capacitación o forzarlos a que en 6 meses me aprendan inglés, o si no, chao pescado, o cambiarlos por otras personas dentro de la misma empresa para que tengan el dominio de una segunda lengua, ¿cierto? Entonces hay muchas formas, muchas estrategias, dependiendo pues del tiempo, pero siempre lo que se trata es de superar esas debilidades. A nivel externo, recordemos que tenemos las oportunidades y las amenazas. Mm, Algunos autores, y me gusta mucho esa definición, no lo llaman tanto oportunidades y amenazas, sino lo llaman riesgos. Riesgos positivos y riesgos negativos. Porque una oportunidad puede ser un riesgo, profe, dirán. Recordemos que si uno no toma la oportunidad, alguien más la va a tomar. Y esa situación de yo no haber actuado rápido y las oportunidades están ahí, pero si no la tomo, alguien más lo toma, puede que en algún momento me haga daño. Y existen estrategias pues para poder entonces uno también determinar si ese riesgo positivo u oportunidad pues se puede tomar, se puede superar, se puede compartir. De pronto no hay una nueva tecnología que nos va a hacer, digamos, generar un mínimo de desperdicios de partículas por millón al ambiente. Yo no tengo la plata. Pero mire, mi competencia sí, mi vecino sí. Entonces, venga, hagamos la unión de 2 o 3 empresas, compremos esa tecnología, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice fue compartir esa oportunidad y verme beneficiado. O simplemente uno analiza la oportunidad y dice, no, ¿sabe qué? Que venga esa oportunidad, no tengo plata o no quiero o no puedo, así que, pero hay que siempre hacer un plan y hay que hacer la medición de ese riesgo positivo. Entonces, lo que se quiere con las oportunidades es descubrirlas. Recordemos que hoy día también pues hay un lenguaje muy bonito, interesante, que se denomina vigilancia tecnológica. ¿Qué es vigilancia tecnológica? Pues estar en los ojos de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Qué están haciendo los chinos en X sector? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo Japón? ¿Qué está haciendo Corea del Sur? ¿Cierto? Bueno, me interesa situaciones de productividad, situaciones de mejora, algún tipo de innovación que hayan generado, que
Recordemos que la innovación puede ser a nivel del producto, del servicio, puede ser a nivel de un proceso, puede ser en el mismo esquema de comercialización o en el esquema de administración. O sea, hay muchas formas en las cuales yo puedo empezar a mirar qué están haciendo en otras partes que les está generando, pues obviamente, una reducción de costos y eso pues puede redundir en una mejora de la productividad. Y recordemos que la productividad es un paso antes de la competitividad y eso es lo que uno busca siempre cuando está liderando, cuando uno está administrando una empresa, una organización, que sea competitivo en su mano de obra, en sus costos, en la parte comercial, en donde está pues aplicando a nichos de mercado, etc. Y finalmente, pues las amenazas, los riesgos negativos. Uno que trata de hacer con esos riesgos negativos, pues impedirlos, ¿cierto? Mm, Recordemos que pues la parte externa no se puede controlar, ¿cierto? Viene un terremoto, yo no lo puedo controlar, viene un tsunami, yo no lo puedo controlar, viene la competencia, yo no la puedo controlar, viene una situación como la que estamos viviendo en este momento, no solo en Colombia, sino en todos los países del planeta, una situación inflacionaria alta, ¿cierto? Por ejemplo, se han visto últimos reportes en Argentina. En Argentina la inflación está llegando a niveles del 75%, muchachos, el costo de vida está llegando al 75%. Para tratar de frenarla, pues el gobierno le ha tocado subir las tasas como tal, interbancarias hasta el 70-75% para tratar de contrarrestar, tratar, digamos, de generar un castigo al crédito y tratar de estimular la parte del ahorro o de la inversión. Claro, imagínense yo que coloque una plata con un interés del 75%, no, pues me interesa, ¿cierto? Pero tienen que seguirla controlando, si no, si sigue aumentando, pues obviamente va a tener otro tipo de situaciones negativas. Entonces, esa situación yo no la puedo controlar porque es algo externo, pero sí puedo generar estrategias, ¿cierto? Y eso es lo que se trata de buscar en un diagnóstico organizacional, hacer la matriz de riesgos, hacer las estrategias y ojo, cuando yo hago una estrategia, también tengo que buscar la parte a nivel de presupuesto. Todo cuesta en esta vida, pues todo cuesta y pues más en un país capitalista, muchachos. Entonces, esa situación a nivel de las amenazas yo las puedo impedir, pero tengo que también generar un presupuesto. Y obviamente, también empezar a hacer un top de cuáles son los riesgos más fuertes, más inminentes, versus algunos riesgos que están pues latentes, pero que de pronto en su momento no pueden afectarme de forma inmediata o de corto plazo. Planeación estratégica, recordemos, la planeación estratégica es comprensiva, es a largo plazo, relativamente general. Los planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de la empresa y su supervivencia durante muchos años. Entonces, por eso es que los dueños, los accionistas, la alta gerencia se sienta a mirar, a planear, ¿cierto? No un horizonte de corto plazo, sino un horizonte de largo plazo. Yo me pregunto hace 20 años qué estaría pensando la industria y los grandes empresarios que estaban dentro de la industria de los CDs, ¿cierto? Hace 20 años ya existía la USB, ya se venía una extinción de esas otras formas de almacenamiento. Incluso hace 20 años ya se estaba visualizando un poquito lo que era la nube. Esas grandes empresas, grandísimas empresas que generaban ese material de los CDs, bueno, ¿qué estarían pensando? No, pues esto ya tiende a desaparecer. Pasémonos y migrémonos a esta nueva industria que está en alza o empecemos a generar pues algún tipo de soluciones para empresas, para personas naturales, la nube, ¿no? No sé qué estarían pensando, pero algo así se debería pues empezar a generar, porque pues el sector pues cada vez está, digamos, siendo recogido, siendo reprimido, nuevas tecnologías que tenían un gran almacenamiento, por ejemplo, pues una USB, usted ya puede conseguir una USB de 1 tera, imagínese, ¿no? Un CD creo que le costó, la máxima capacidad era de 750 y un DVD creo que llegaba pues a 1 giga, o sea, cosas que no tenían, digamos, punto de comparación. Entonces uno siempre tiene que mirar la industria y por eso lo que veíamos en charlas anteriores, lo que eran las fuerzas, las 5 fuerzas deportes y digamos una forma de empezar a mirar esta parte estratégica de lo que era el PECEL, situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, legales, ¿cierto? En su generalidad, algo otro se llama el PESTAL y recordemos que cuando le meten la parte a nivel de industria, bueno,
alguna denominación, pero básicamente era eso, mirar esa situación, ese panorama externo. Entonces, en la planeación estratégica lo que se genera pues son situaciones de mirar los objetivos de largo plazo, cómo se ejecutan, cómo se retroalimentan y cómo se hace ese análisis de la posición estratégica actual. Mirando y teniendo en cuenta siempre pues la misión y la visión, recordemos hacia dónde queremos llevar la empresa, qué queremos ser, son los valores fundamentales de la organización. Y la misión pues es el propósito de la empresa, cuál es la razón de ser, pues justifica su existencia. El plan estratégico pues establece típicamente la finalidad de la organización y puede describir pues un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia el futuro, siempre pensando el futuro, siempre pensando, digamos, en ese gana-gana de cómo podemos empezar a generar desde ya algún tipo de gestión para ver nuestra empresa cada vez más próspera. Por ejemplo, puede establecer como finalidad la supremacía a nivel mundial en sus áreas específicas de producto, fijando como meta alcanzar la de introducirse en nuevos mercados, basándose en el trabajo de investigación y desarrollo realizado, teniendo como un objetivo fundamental el cliente, ¿no? La operativa, ay, profesor, ¿y qué pasó con la táctica? Vamos a ver la operativa, que es, digamos, la generación de esa situación diaria, del día a día, a corto plazo, y ya vemos lo que es la parte a nivel táctica y por qué la colocamos al final. Entonces, pues esa planeación operativa es comprensiva, se establece a corto plazo, como le estaba comentando, un corto plazo general en la mayoría de los sectores, en la mayoría de las industrias, es un año, en algunos pueden ser un poquito más. Es específica y está orientada a la consecución del objetivo determinado. La planificación operativa convierte los conceptos generales del plan estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. Y obviamente si cumplo esos objetivos a corto plazo, estoy contribuyendo a cumplir los objetivos de largo plazo. La planeación o planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en costos, en la solución de problemas y en la consecución de los objetivos establecidos. Y la táctica, ay, pero ¿por qué entonces la táctica al final? Pues recordemos que la planeación táctica es ese conector entre la planeación estratégica y la planeación operativa. Entonces siempre hay pues un colchón, algo medio, algo que medie, como les decía inicialmente, pues yo tengo esos objetivos generales a largo plazo, lo que trato es de subdividirlos, de generar, digamos, algún tipo de estrategia y llevar esos planes a un escenario medio para poderlo entonces desagregar posteriormente en una gerencia operativa. Entonces, la planeación táctica se ubica en ese enlace que puede establecerse entre los procesos de planificación estratégica, grandes, holísticos, generales, y de la planeación operativa. Es más limitada, específica y a mediano plazo en comparación con una planeación estratégica. Y la táctica se refiere más a asuntos relativos con la eficiencia que con la eficacia a largo plazo. Recordemos que la eficiencia, el uso óptimo de los recursos, la eficacia tiene que ver con el manejo del tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en esos escenarios, muchachos, pues nos preguntamos muchas cosas. Entre ellas, estas preguntas a resolver. Primero, ¿cuáles son las características dominantes de la industria? Cualesquiera que sea la industria, que sea una industria, no sé, una embotelladora, que quién es cuáles son las características dominantes. Recordemos que pues acabamos de pasar por una situación dura, fuerte, de pandemia. ¿M? Los laboratorios farmacéuticos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas características dominantes de quienes hicieron pues las vacunas? Ah, porque tenían, digamos, un poder, porque eso fue una inversión muy fuerte la que tuvieron que hacer. No cualquier laboratorio pudo entrar a generar esos diagnósticos y a elaborar esa parte a nivel de medicina. Tenía que tener pues una fuerza, un músculo financiero duro, fuerte y pues no todas pudieron estar en ese camino de buscar la cura contra el COVID. Pero aquellas que lo hicieron, muchachos, mejor dicho, en ese momento están riéndose en los laureles. El caso de Pfizer, que fue una de las primeras
farmacéuticas que logró encontrar esa vacuna contra el COVID-19. Así le ya bien, así los países le rogaban, por favor, véndame, y tanta situación, y la empresa tan grande, tan importante, que toda su producción se comprometió en la elaboración de esa vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas que eran, pues, digamos, de su core normal, pues se empezaron a ver relegadas. Entonces, por eso es que en ese momento, pues Pfizer, muchos de los productos de Pfizer, pues no se ven en el mercado. No, Pfizer no, lo de Pfizer no, eso no se encuentra en ese momento porque le dedicaron a hacer la vacuna contra el COVID-19. Segundo, ¿cómo es la competencia y qué tan poderosa es cada una de las fuerzas competitivas de la industria? Cualquiera que sea la industria en la cual nosotros estamos, ¿cierto? Nos toca siempre visualizar a la competencia, ¿no? Y ubicarnos, nosotros la empresa dominante, o hay una empresa dominante, o hay 5 empresas dominantes, somos la sexta, o estamos en el último lugar, o estamos en un nivel intermedio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la competencia siempre va a jugar un papel fundamental. Una competencia, ¿cierto? Obviamente desde el punto de vista sano, nos puede quebrar si genera pues algún tipo de forma de minimización de costos, minimización de gastos, nueva forma de operar, nueva forma de producir, puede arrastrar a la empresa a otro nivel. Y si nosotros no estamos pendientes de qué es lo que está haciendo la competencia, pues obviamente nos podemos quebrar. ¿Qué es lo que propicia el cambio en la estructura competitiva y del ambiente de negocios de la industria? Si serán las nuevas tecnologías, si será la innovación, si será, digamos, el cash, el poder, digamos, generar algún tipo de inversión fuerte, el tener socios estratégicos. Tenemos que empezar a averiguarlo. ¿Cuáles son las compañías que ocupan las posiciones competitivas más fuertes o más débiles? Y ojo, nunca hay un competidor débil. Ese competidor débil en algún momento puede encontrar algún tipo de mejora en su proceso, puede encontrar, digamos, algún tipo, no sé, de material, de insumo, de energía limpia y ¡fum! Dar el bote a la industria totalmente. ¿Cuáles son los siguientes movimientos estratégicos que con mayor probabilidad harán los rivales? No, lo que pasa es que en este momento pues nuestra industria va de pique. Ahora todos los competidores están yéndose a esta industria. Ok. O sea, me quedo y me hundo con el barco o también empiezo, digamos, a generar ese cambio, ¿no? Muchas veces implica una inversión fuerte, billete, ¿no? Cochino dinero, muchas veces simplemente con una alianza estratégica. Entonces, siempre tenemos que mirar cuáles son esos movimientos que se están haciendo en la industria y obviamente empezar a analizar o saber si podemos hacer lo mismo. ¿Cuáles son los factores clave que determinan el éxito o el fracaso también a nivel competitivo? El factor clave de la industria es las materias primas. El factor clave de la industria es el uso de energías limpias. El factor clave de X o Y industria, pues de X o Y situación. No siempre es el producto, puede ser también muchas veces la capacitación de la mano de obra, puede ser muchísimas situaciones y muchísimos factores que nos puede generar ese éxito o el mismo fracaso en la industria. Séptima, y esta es muy bonita esa pregunta. ¿Es atractiva la industria? ¿Y cuáles son sus prospectos para un rendimiento superior al promedio? Y existen en ese momento muchas industrias estancadas. Hay otras industrias que van hacia arriba, pero también hay industrias que van hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si lo hemos visualizado, la industria automotriz, lo que son los vehículos de combustión interna que necesitan pues un motor a gasolina, eso tiende, ¿cierto?, a bajar. Se hizo pues un pacto para que en el año 2035 no se volvieran a producir automóviles con base en combustibles fósiles, ¿cierto?, en gasolina ni ACPM. Entonces, esa industria, pues desde ya se les marcó que una tendencia negativa. Ok, pero de aquí al 2035 todavía faltan casi 15 años, pero ojo, eso se pasa rápido y en una industria automotriz, wow.
¿Cuál es la tendencia? Los motores híbridos, los carros híbridos, los carros con energías limpias, los carros de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, hacia allá es una industria en ese momento en ascenso. Entonces, si yo produzco en ese momento vehículos con un motor de combustión interna, con uso de combustibles fósiles, me toca empezar a mirar, ¿cierto? Pues me imagino que ya pues todas las industrias lo hicieron, de cómo me paso a generar ese nuevo tipo de vehículos. Recordemos que pues el señor Tesla, recordemos la empresa Tesla, pues fue uno de los grandes precursores de la invención de los vehículos eléctricos y ya dentro de poco se le vence sus patentes. Quiere decir que dentro de poco, pues, se va a conocer ese gran secreto que tiene Tesla de cómo producir esos carros tan efectivos que tiene, ¿no? Entonces ya, pues, una situación en la cual ya muchas empresas, si de pronto no tienen ese tipo de estudios, de tecnologías, ya pueden tener de primera mano cómo se generó esa patente de ese carro eléctrico. A nivel externo, entonces, pues miramos un poquito el complemento de lo que ustedes miraron, investigaron, de lo que era el Pestal, entre otras. Entonces, las fuerzas económicas, ¿qué nos debemos preguntar, cierto? Dentro de una industria, dentro de una organización a nivel económico. Entre otras cosas, pues cuáles son los cambios en la demanda de bienes y servicios. Y recordemos que hoy día pues los consumidores pues son mucho más inteligentes, son mucho más fuertes, tienen pues en un celular, en un smartphone pues toda la información disponible, así que uno no les puede echar el cuento, ¿cierto? Como antiguamente el famoso culebrero que mejor dicho les vendía un producto, un servicio, mejor dicho a las malas que muchas veces no era tan real. Entonces, ¿cómo son esos cambios de demanda de bienes y servicios? El mismo ingreso per cápita del individuo. Recordemos que cuando se habla a nivel de ingreso per cápita, ¿cierto? Es un ingreso global general de acuerdo con unas condiciones de un mercado. Entonces, por ejemplo, el ingreso per cápita para Colombia sería tomar pues el Producto Interno Bruto que tiene Colombia en ese momento y dividirlo en el número de habitantes, ¿no? Entonces, eso pues nos influye. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que yo necesito en ese momento pues una población con unos ingresos, unas condiciones socioeconómicas de tales, estrato 4, estrato 5, estrato 6. Entonces, ¿en dónde están ubicados? Ok, por aquí me van a preguntar algo, claro que sí. Yo escuché un sonido. ¿Un comentario fue? Diego me dice reducción del consumo por altas tasas de interés, correcto, desaceleración proyectada para finales del 2022 y primer trimestre del 2023. Recordemos que pues lo que dicen los grandes economistas es que pues, los países del primer mundo ya sufrieron pues, las consecuencias que estamos en este momento viviendo. Digamos, los países en vías de desarrollo ya tuvieron pues, unas grandes inflaciones, ya se empezó, digamos, a contrarrestar y la tendencia, y según cifras que nos genera Estados Unidos, es que van a entrar en un periodo de recesión. Entonces ya se acabó el crecimiento económico. En este momento, pues la situación de la inflación se come ese crecimiento, entre comillas, y va a haber una situación de recesión. ¿Que cuánto va a durar? Va a ser, digamos, como tal el meollo del asunto. Que ojalá dure poco, ojalá dure uno, máximo 2 años, pero puede prolongarse por un periodo largo. Así que eso no lo sabemos y nosotros recordemos que como países de Latinoamérica, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa, para mal o para bien, aquí pues sin tendencias políticas ni nada de eso, somos un país fuertemente relacionado, socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, una importante parte de nuestras exportaciones siempre van hacia allá. Los ingresos que tiene pues Colombia pues dependen bastante de la situación económica en Estados Unidos. Entonces, si le va mal a Estados Unidos, créeme que aquí pues a toda Latinoamérica nos va a ir un poco regular. Perfecto, muchachos. El empleo y el desempleo. Y mira que pues de pronto son o fueron situaciones que se empezaron a generar en pandemia. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Entramos en un estado
de indefensión prácticamente, donde pues teníamos que estar encerrados, donde teníamos que, pues no, pues, se cortaron pues parte de las libertades, pues para que tratar de evitar de que ese virus fuera un poquito, o no fuera tan letal y se transportara para todo lado. Pero eso tuvo consecuencias, claro que sí. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Pues las empresas que no tuvieron pues en su momento esa idea de transformación digital, pues empezó a echar gente, literalmente. No, si tengo 10 empleados, pues entonces me toca dejar a 2 o 3. Todas las empresas del tercer sector, todas las empresas de servicios, de hoteles, de restaurantes, de bares, de gastrobares, pues no tuvieron ingresos. Y pues digamos una de las medidas fue generar desempleo, ¿no? Echar a la gente que había. Cuando empezó, digamos, el fenómeno de la reactivación y se dio pues algunos permisos a ciertos sectores para que empezaran a elaborar y a trabajar, obviamente pues ese tercer sector fue uno de los últimos que se reactivó, pero el gobierno empezó, digamos, a impulsar lo que era la construcción y la construcción, recordemos que es la mayor fuente de empleo de mano de obra no calificada. Entonces se empieza, digamos, a hacer eso, se empieza, digamos, a generar otro tipo de estrategias, por ejemplo, lo de subsidios a viviendas no bis, ¿cierto? Generalmente pues, los subsidios son para viviendas de interés social, pero también dijo el gobierno, bueno, generemos más impulso a la construcción, entonces generemos algunos beneficios para viviendas, para vivienda nueva, que no supere los 400, creo que eran 430 y algo de millones de pesos. Entonces, eso ayudó a dinamizar. El gobierno inyectó mucha plata, mucho billete en la economía nacional. Y no solo Colombia, la mayoría de países hicieron ese tipo de medidas, incluyendo pues Estados Unidos. ¿Qué sucede? Y eso era lógico, y eso lo decían los economistas. Ojo, si usted inyecta mucho dinero en una economía, va a haber un efecto inflacionario. Y no, listo, perfecto. Y en algún momento que esa cifra llegó al 21 o 22% de desempleo, bajó drásticamente a un 14, a un 13. Ahorita pues creo que estamos en unas cifras entre el 11 y 12%. Pero se generó un efecto inflacionario, ¿no? Había mucho poder adquisitivo y recordemos que cuando hay mucho dinero circulante, el famoso M1, cuando hay mucho M1 en una economía, pues obviamente empiezan fuerzas impulsoras a nivel de inflación. Agravado con la situación a nivel de la containerización. Entonces, pues obviamente, pues cuánto tiempo quedó represado el manejo de ciertas mercancías de China, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, ¿cierto? Y cuando todo el mundo empezó, digamos, a generar esa nueva normalidad, todo el mundo empezó, no, pues entonces ahora sí vendamos, ahora sí exportamos, y se acabaron los containers, el container físico. Recuerde que en comercio internacional, la única forma, digamos, a nivel de transporte en barco, tiene que ser por un container sea de 20 o sea de 40 pulgadas. Y se acabaron físicamente los containers, ¿cierto? Entonces eso generó pues mayor zozobra y mayores costos a nivel logístico. Y para rematar, la guerra de Ucrania y de Rusia. Entonces, ¿para qué? Para rematar, porque ya habían situaciones que estaban empujando la inflación. Y recordemos que pues la mayoría de los países del planeta requieren o tienen pues una zona de agricultura. Colombia pues no es la excepción y Colombia pues no es autosuficiente. Aquí no pues, creamos ciertos elementos pues para poder hacer la urea, que es uno de los fertilizantes más importantes o más fuertes dentro de la industria. Acá no producimos ni fósforo, ni potasio, ni otros elementos. ¿Quién los produce? Rusia y Ucrania. Entre Rusia y Ucrania producen el 40% de las necesidades de fertilizantes en el planeta. Otra situación, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que empezó a forjar esos niveles de aumento de precios. Entonces, claro, y no solo de frutas, el ganado, las gallinitas, los cerditos, los marranitos, todos pues comen algún tipo de concentrado. Entonces, todo eso se conjugó y ¡fum! Por eso que en ese momento tenemos unos niveles de inflación que ya bordean los 2 dígitos, o sea, el 10%, ¿no? Estados Unidos también pues con unas de las mayores inflaciones que no se había visto de más de 50 años, lo que les comentaba del caso de Argentina, que ya llegó a niveles del 75%.
de inflación. Entonces toca contrarrestar eso, si no, mejor dicho, otra vez se va a devaluar el peso argentino. Nuestros vecinos acá de Venezuela, que si bien es cierto, han mejorado un poquito su situación económica, todavía hay una situación inflacionaria. Hace 2 semanas más o menos se desplomó nuevamente el bolívar fuerte y tuvo pues un retroceso de cerca del 20% en la devaluación de la moneda, ¿cierto? Y ya le han quitado 15 ceros a la moneda, al bolívar, ¿no? 15 ceros, imagínense pues lo que son 15 ceros, una cosa, mejor dicho, impresionante. Entonces, empleo y desempleo, pues también tenemos que tener mucha visualización de lo que pueda suceder. Disponibilidad de crédito. Pues recordemos pues que el gobierno en plena pandemia bajó las tasas de interés, entonces había pues un mayor disponible y un mayor acceso al crédito de ciertas partes. Por otro lado, muchas veces el sistema financiero, los bancos, corporaciones y demás, pues frenaron un poquito el crédito y no, pues es mejor prestarle a quienes ya los tenemos bancarizados que a nuevos clientes o usuarios. Pero toda esa tipo de situación, digamos, como tal, no frenó el dinamismo de la economía y pues poco a poco, como se iban aumentando y generando pues esas políticas del gobierno de nueva normalidad y ciertos sectores económicos que ya podían entonces empezar a producir con libertad, pues obviamente el crédito también empezó a hacer lo suyo y empezó, digamos, a generarse en una mayor masa de la población. Entonces, en ese momento, pues se empieza a tratar de frenar esa restricción de crédito. Y wow, esas tasas de interés están altísimas, muchachos. En ese momento, pues un crédito de vivienda, que en teoría debe ser uno de los créditos pues, más económicos que existen, está en un promedio entre el 14-15%. O sea, si van a comprar casa en ese momento, no es el momento indicado, ¿no? 14 al 15%, mientras que tradicionalmente pues un crédito de vivienda estaba más o menos 7, 8, 9% como tal. Estamos hablando de 6 a 7 puntos de demás de lo que estaba o de lo que costaba antes de la pandemia. Lo mismo, y eso pues esa situación de disponibilidad de crédito está muy relacionado con la parte de las tasas de interés. Lo más seguro es que ahorita pues a final de mes, cuando tenga nuevamente reunión el Banco de la República, suban nuevamente las tasas de interés. Es lo más lógico, es lo más obvio, porque la inflación sigue aumentando. Pero ojo, algunos dirán, no, pues deje que aumente, ¿cierto? Pues déjelo aumentar, chévere, ¿cierto? Qué rico, el otro año me suben más el sueldo. No, pero ojo, si se llega a extralimitar, si llega a pasar de niveles del 30%, puede suceder una situación catastrófica. Puede suceder algo de lo que está y les estaba comentando que está sucediendo, sucede ahora en Argentina. Una situación de inflación de más del 75%. Eso pues origina una situación y una hecatombe pues a todos los sectores industriales del país. Tasa de inflación, pues lo que estamos hablando en este momento, pues la inflación es fuerte, va algo pues muy duro. Si no, nosotros tenemos nuestra empresa tiene un crecimiento, no sé, del 8, del 10%, y si hay una inflación del 15%, estamos decreciendo, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque, ok, crecemos muy duro, muy fuerte, vendemos más, producimos más, pero la ganancia se la está comiendo la inflación. La devaluación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda está haciendo que mi industria, que mi empresa genere, pues obviamente, pérdidas. Producto Interno Bruto. Entonces, pues, lo que estábamos comentando también, pues, se visualizó en plena pandemia, en el año 2020, hubo se llama así los términos económicos, un crecimiento negativo, ¿cierto? O un decrecimiento del 7.8%. Pero con la situación de impulso y con la disponibilidad de crédito, con ciertas medidas que hizo el gobierno, pues logramos en el año 2021 crecer el 10%. Si usted contrarresta, pues crecimos realmente pues un 3%, ¿no? Pero para este año, ya 10% no, ya algunas predicciones que no solo hace el Banco de la República, sino otros entes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, algunos gremios como ACOPI, Fedesarrollo, la ANDI, dicen, no, pues ahorita vamos a crecer,
pero no obviamente un 10%, las proyecciones están que entre más o menos 4,5, un 5,5%, ¿cierto? Pero para, ¿cierto? 2023, las proyecciones, y lo que le estaba comentando, viene el coletazo de la situación mundial. Entonces se prevé una recesión a nivel mundial. Eso quiere decir que va a haber un decrecimiento nuevamente de la economía y eso sí, no se ha logrado establecer por cuánto tiempo va. 1 año, 2 años, 3 años, o que nos suceda como lo que generó esa gran depresión de los años 30, que fue una sucesión de depresiones en la mayoría de los países del planeta, que obviamente generó una situación catastrófica a nivel económico. A nivel de las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, hay que mirar mucho lo que es el envejecimiento de la población. Y mira que cada vez esto es una tendencia. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en su momento en Canadá. Canadá era un país que tenía cerca, históricamente, hace 40 años, 40, 50 años, tenía una población de aproximadamente 5 millones de habitantes. Y se hicieron pues algunos estudios y dijeron, no, mire, para el año 2020 la población de Canadá va a ser casi que nula. Porque claro, obviamente, recordemos pues ese pensamiento cada día más liberal, las mujeres no quieren tener hijos y más en esos países del primer mundo, lo primero que quieren es estudiar, quieren crecer profesionalmente y por allá después de los 30, 35 años pues así tener su hijo, pero ya pues, recordemos que pues desafortunadamente a esas edades pues ya es más difícil, ¿cierto? Poder generar familia. Y esos estudios dijeron, no, acá mucho Canadá se acabó. ¿Qué empezó a hacer el gobierno desde hace más o menos entre 40 y 50 años? Ah, no, pues repoblémoslo. Generemos, pues Canadá siempre ha sido un país fuerte, un país a nivel económico duro. Pues venga, démosle oportunidad pues a todos estos jóvenes que vienen de Latinoamérica para que puedan aquí trabajar, para que puedan concentrarse, para que puedan vivir y a cambio pues se les da un mejoramiento de sus condiciones socioeconómico-culturales. Pero recordemos lo siguiente, no sé si ustedes conocen Canadá, no sé si ustedes de pronto han visto pues esa situación, lo que es el clima tan extremo que existe. En invierno pues fácilmente las temperaturas bajan a -20, -25, -30 grados centígrados y en verano llegan a temperaturas del 30, 35, 40%, ¿cierto? 40 grados centígrados. Entonces, esos 40 grados es la temperatura del desierto. Entonces, y cada 6 meses cambian a ese extremo. ¿M? Entonces, 6 meses estamos acá en un frío impresionante, en 6 meses más estamos en un calor extenuante. Uf, o sea, no es fácil. Las personas que se han establecido, pues sí, le ha tocado, mejor dicho, meterle psicología y otro tipo de situaciones porque es muy berraco, es muy, muy duro esas situaciones a nivel climáticas. Pero bueno, lo logró y hoy día pues la población de Canadá ya llega a 37 millones de personas. Incluso, recordemos que siempre se ha dicho que en Canadá existen dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, pero hoy día hay más hispanohablantes, hispanoparlantes, ¿cierto? Que los mismos personas naturales de Canadá que solo hablan inglés y francés. Hoy día incluso están contratando de muchas profesiones, personas que no le interesa que si hablan inglés o desde que hable español, ahí hay mucho mercado para ello. La contaminación del aire, pues entonces son situaciones que el calentamiento global, recordemos lo que ha pasado pues en los últimos años de la medición de la contaminación en las principales ciudades de Colombia y en todas hemos visto que digamos como tal la afectación es dura, es fuerte, han habido pues algunos momentos en los cuales en ciertas ciudades pues se ha bloqueado como tal el libre circulamiento porque hay unos niveles tan duros, tan fuertes que pueden afectar al ser humano, al cuerpo humano. Los estilos de vida importantes, fundamentales, los hábitos de compra, cómo ha cambiado, pues hoy día, pues, y más con la pandemia, pues todo el mundo, ¿cierto? Internet. Y uno llega y mira y consulta, no sé qué, y pues las tendencias de las empresas, ¿cuál ha sido? Pues bueno, abrir plataformas también en línea, grandes superficios, por ejemplo un Falabella, por ejemplo un Alcosto, por ejemplo un Éxito, ahora todos tienen su sucursal virtual.com. Y ya no, listo, entonces compra y se le dan algunas mejoras y no se preocupe, usted
Si quiere viene y lo recoge y se le dan pues muchas facilidades para que vaya por su mercancía o se la llevamos hasta su casita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido y cómo han cambiado pues los hábitos de compra? Recordemos que hoy día pues comprar en China directamente es fácil. Entonces, las aplicaciones como Alibaba o AliExpress, entonces hacen que uno pueda comprar directamente a los precios de China. ¿Qué cambia o qué es lo costoso? Pues la parte a nivel de flete o la parte logística. Ah, pero yo no tengo afán en que llegue eso, que me llegue en 2 meses, no importa, envíemelo por barco y pues se minimizan los costos. Ah, no, tengo afán, necesito que me envíe eso la semana pasada, la próxima semana. Ah, pues pague avión. Y sin embargo, pagando avión sale más económico que muchas veces comprarlo acá en el país de origen. Nivel de educación, y mire que es una tendencia, aunque pues en algunos países pues van hacia abajo, pero la mayoría ya tienen pues una población, digamos, de lo que es la clase media, más educada, ya se han superado niveles de la media, del bachillerato, ya digamos en este momento la parte a nivel profesional pues tiene pues una escalada importante. ¿Cómo eso nos afecta en esas fuerzas sociales? Pues de una forma positiva, ¿no? Las tasas de natalidad, que en muchas, como estamos comentando, en muchos países, pues las tasas de natalidad van así, las tasas de mortalidad van así. Entonces, ¿cómo lograr contrarrestar esas tendencias, no? Pues incluso, pues recuerden que durante muchos años en China, durante muchos años, pues hubo pues una política dura, fuerte, de que una pareja china solo podía tener un hijo. ¿Qué pasaba si tenían un segundo hijo? Bueno, así de sencillo. Los chinos son duros, ¿no? Una cultura que pues es muy difícil de pronto entenderla. Para uno, uy, qué malos. Pero bueno, tenía su lógica en su momento, porque pues obviamente pues, China, el mayor país con habitantes del planeta, cerca de 1.480 millones de chinos, 1.480 millones de chinos y todos igualitos así. No, 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 imagínense. Eh, si cada pareja tenía un hijo, pues obviamente había una tendencia de población del 30% de la población mundial. Entonces, pues se tomó durante muchos años esa tendencia. Y ahora el gobierno chino hizo el reversazo. No, no, ya pasamos las duras, maduras, ya tengan si quieren 2 hijos, 3 hijos, y ya la gente no quiere. O sea, se les grabó tanto la parte cultural de que un hijo con un hijo era necesario y pues los hábitos de vida y obviamente pues es más fácil cuidar a un hijo que cuidar a dos y lógicamente mantener a un hijo es más fácil que mantener a dos. Entonces, se les logró vender tanto a la población en China que solo hay que tener un solo hijo, que ya no quieren tener 2 hijos. Antiguamente por el temor, ¿cierto? Ah, no, no vamos a tener el segundo hijo porque si tenemos el segundo hijo, fa. No, ahora es simplemente por la parte cultural. Clientes más exigentes. ¿Quién no es exigente? De los que estamos aquí, ¿quién no exige? Uno cada vez exige más, ¿cierto? Tal cosa, no sé qué, uno mira, uno googlea, una vez dice, bueno, me sirve, no, si me sirve, mire el precio, mire las competencias, mire la referencia, mire lo que usted me está vendiendo, está más barato acá, ¿cierto? O sea, uno se vuelve más exigente, más educado. ¿De cómo vamos a hacer nosotros como futuros administradores, futuros gerentes, futuros líderes de las grandes organizaciones, de las grandes corporaciones, pues contrarrestar eso? En alguna clase decíamos que parte de lo que se tiene que hacer es generar mayor valor agregado. Y valor agregado es eso, la famosa ñapa, el famoso plus. Eso es lo que se tiene que hacer, generando innovación, obviamente mezclando tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Una mezcla exclusiva y que pues obviamente le genere un valor al cliente, porque el cliente cada día exige más, cada día quiere más cosas y cada día quiere que se le consienta más y obviamente que se le baje el precio. O sea, ¿qué más quieren? Que les piquen caña por ahí. Y también situaciones a nivel de recreación y jubilación. Y mire que la recreación también está, digamos, dentro del mismo sector de la parte de servicios, en la parte a nivel de turismo. Entonces, recreación, turismo, y esa es una tendencia. Todo el mundo quiere, pues hoy día, pues por situaciones mentales, por situaciones de X o Y, pues no, pues pasear, viajar, recrearse. Y pues son tendencias y son sectores que van al alza. Las fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Hay que tener en cuenta sobre todo la situación a nivel de nuevas normatividades. Ahorita pues con el cambio del gobierno, pues veníamos de un gobierno de derecha que iba hacia allá, ahora viene pues un gobierno con tendencia de izquierda, pues va hacia allá.
la reforma política, la reforma tributaria, la reforma a la seguridad social, la reforma laboral, todo ese tipo de situaciones generan nuevas normatividades que ya están afectando, digamos, en el papel a los empresarios. Y por eso esas disputas, no, señores, que no hagan esto, que no aprueben eso, porque si no va a afectar el empleo. Y pues desde el punto de vista, digamos, empresarial, dice, no, pues que si me van a subir más impuestos, si me van a empezar a generar, digamos, pago de horas extras desde las 6 de la tarde y no desde las 10, pues a mí, en lugar de contratar gente, ¿qué me va a tocar hacer? Pues me toca echar. Entonces, son situaciones que uno tiene que estar pendiente, ¿no? Desde la parte legal, desde la parte normativa. La política fiscal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento el ministro de Hacienda? No, pues vamos entonces a generar una situación de resarcir ese hueco fiscal o déficit fiscal que se generó en el gobierno pasado, obviamente pues para la atención del COVID-19. ¿Y para eso qué necesitamos? Platica, mayores impuestos, ¿no? El entorno político. Entonces ahora pues cómo se empieza, digamos, a generar una nueva forma de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Nos afecta, claro que sí. Subsidios gubernamentales que para algunos especialistas, algunos economistas dicen que hay ciertos subsidios que se deben mantener. Por ejemplo, pues un tema muy polémico, el de la gasolina. No, lo que pasa es que la gasolina genera, pues yo no sé cuánto déficit fiscal y entonces la gasolina la usan los ricos para echarle gasolina a los carros. ¿Y quién tiene carros? Los ricos. Pero ojo, la gasolina es un bien sensible que afecta absolutamente a toda la población. Y si suben, pues el costo de la gasolina, pues también va a subir el transporte, los fletes, todo. Si alguien tiene sus hijos en el colegio y pues, no sé, un ejemplo, paga 300.000 pesos de transporte, pues ahora bien, si me suben el combustible que tengo que hacer, pues subirle también a la matrícula, ya no van a ser 300, sino van a ser 400.000 pesos. Los motociclistas, los taxistas, o sea, eso va a golpear fuerte el bolsillo de todas las clases sociales. Eso no solo de los ricos que le echan gasolina al carro, sino también de todas las clases sociales. Entonces, algunos subsidios se deberían mantener, otros de pronto que van a desaparecer, otros que se van a crear. El lobby, ¿cierto? En las fuerzas políticas, recordemos que pues existe esa palabra de lobby, de ir y sentársele y no sé qué, lo que está haciendo, digamos, el presidente con los partidos políticos, ¿cierto? Coqueteándole al Partido Liberal, coqueteándole pues al Partido de la U, tratando pues de que llevare una bancada para que le haga la aprobación de pues de todas esas reformas, ¿cierto? La legislación antimonopolios, que pues no debería existir los monopolios, pero existen, ¿cierto? Y el primer monopolio como tal es el Estado, los servicios públicos, por ejemplo, o algunos sectores en los cuales existe lo que se denomina el oligopolio, que no es un monopolio, que recordemos que mono, mercado de uno, ¿cierto? Polio, mercado. Entonces, el mercado de uno, no. Pero algunos oligopolios que pocos empresarios, que pocas empresas dominan un sector. Y eso tiene pues una situación que puede perjudicar mucho a la economía y como se dice, al colombiano de a pie. Y es que cuando hay poquitas empresas dentro de un sector económico, pues es fácil que se abren y se chalen y coloquen un común denominador a nivel de precios. Y ahí es donde recuerdan que surgieron el famoso cartel de los pañales y el cartel del arroz y el cartel del azúcar, hasta el cartel del cemento, ¿no? Fuerzas tecnológicas, el Internet. Mira que mucho se ha hecho sobre el Internet, pero si no fuera por el Internet, con la situación que tuvimos de pandemia, ¿cómo hubiésemos podido sobrevivir o generar ingresos o generar pues algún tipo de mercado o el estudiar? O sea, el Internet, una situación, una fuerza que todavía se dice que no ha llegado ni siquiera al 10% de su capacidad. Te imaginas todo lo que hay a nivel potencial con el uso de esa herramienta. Reducción de costos y de esfuerzos. La comodidad, obviamente, pues por ejemplo, en este momento, ¿quién no está en su casa? ¿Quién no está chévere? ¿Cierto? En su ambiente. En este momento, pues terminamos la sesión. Yo estoy en el computador, ¿cierto? Y ya voy a echar un descansito y ya no tengo que salir y tomar el transporte con los riesgos, con el frío. Aquí en Bogotá hasta que llueve, ¿no? Impresionante. Y mira otra situación un poco a veces paradójica. Con la situación del trabajo en casa, fue mucho lo que se mejoró la productividad de las empresas, de las personas que estaban pues en ese momento laborando en casa. ¿Por qué? Pues una confianza.
Si antes tenía que levantarme a cierta hora, levantarme, bañarme, desayunar, el desplazamiento, ¿cierto? Lo que implica el costo, la seguridad, no sé qué. Ah, no, pues ahora me levantaba, me bañaba, desayunaba y pues me ponía a trabajar, ¿cierto? Entonces, en compensación, pues a esa confianza que me dio como tal la empresa. Entonces, los índices de productividad aumentaron bastante, bastante con todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Fidelización de clientes, dicen que eso es una utopía, no hay clientes fieles. Eh, si yo estoy con cierta empresa y otra empresa me ofrece algo mejor, pues me voy, ¿cierto? Yo qué fiel, ay, no, que la marca no. Entonces, por eso es que las empresas hoy día tienen que buscar y tienen que luchar por ciertas situaciones de valor agregado y que el cliente esté conmigo, obviamente, pues porque yo lo consiento, yo le doy un buen trato, yo le doy un buen precio y le doy un muy buen producto con ciertos valores agregados. La sólida comunicación con diferentes actores. Entonces acá también hay una fuerza importante y es mirar a la competencia, pero también aliarme con la competencia. Y es una teoría que se llama la competencia. Mi competencia, en algún momento yo puedo colaborar con ellos. Lo que les decía, de pronto, pues en alguna de las estrategias a nivel de los riesgos positivos. Hay una nueva tecnología, yo no tengo el dinero, el músculo financiero para comprarla. Ah, venga, señor competencia, venga y lo compramos los dos. Recordemos lo que son los clústeres del calzado, el clúster de los textiles, ¿cierto? Son la unión de varios comerciantes de una industria que son competencia, pero que se unen para contrarrestar de pronto algo más fuerte. Y los sistemas de información. Hoy día todo lo que son los MIS, ¿no? Manager Information System o sistemas de información gerencial, pues manda la parada. Las empresas necesitan información, pero necesitan la información para una toma de decisiones rápida, oportuna, y pues para eso está esta tecnología, esta fuerza tecnológica para que me haga de acuerdo pues con las teorías que nosotros estamos manejando, un balance scorecard, unos famosos KPIs, unos indicadores claves, ¿cierto? Y que me den en tiempo real, en segundos, la información que yo quiero tener para poder tomar decisiones sabias. Las fuerzas competitivas. Entonces, conocer ojalá el direccionamiento estratégico de la competencia. O sea, sería, mejor dicho, lo ideal. ¿Qué es lo que quiere hacer la competencia? ¿Qué es lo que va a hacer dentro de 5 años? No discriminar la competencia por pequeña que sea, y eso ya lo dijimos. Ojo con esas competencias pequeñas que nos pueden hacer mucho daño. El posicionamiento de la competencia. ¿Cómo opera la competencia y los procesos internos? Las ventas, la porción del mercado, la parte a nivel de precios. Y yo puedo fácilmente hacer un benchmarking y empezar, digamos, a mirar qué es lo que está haciendo mi competencia, qué precio está colocando, ¿cierto? Pero también, con el punto anterior, tengo también que mirar cómo llega a esos precios, cuál es el proceso interno, cómo es que generan esa productividad y esa competitividad. Relaciones con proveedores y con clientes. Recordemos que son estrategias hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante con los clientes, mirando la parte a nivel logística, de distribución, la parte a nivel de ventas y proveedores hacia atrás. Entonces, por ejemplo, lo que hizo en su momento el grupo Ardila Lule, cuando tenía pues Postobón. Yo, no, pues cuál es, digamos, la mayor necesidad de algún tipo de producto pues para producir la gaseosa. Recordemos que una gaseosa se produce con 4 elementos, ¿no? Agua, gas carbónico, lo que se llama el tetero, ¿cierto? O la fórmula, y con azúcar. No, pues aseguremos el azúcar. Y el señor Dululu empezó a comprar azucarera y es dueño de Manuelita y de Río Paila y de Incauca y no sé cómo que otras 2 o 3 más. Entonces se aseguró, ¿cierto? Con los proveedores de que tuviera siempre el suministro, el insumo para producir la gaseosa. La inteligencia de negocio, que está relacionado también mucho con lo que hablábamos ahorita sobre todo lo que tiene que ver con la vigilancia tecnológica. Los estudios de benchmarking, listo, pues mirar cómo está la competencia, cómo opera en otros menesteres. La cooperación entre competidores, lo que hablamos ahorita de la competencia. Yo no solo puedo ver a mi competidor como un enemigo, no, en algunos momentos lo tengo que ver como un aliado. Eso es lo que ustedes ya definieron de una forma muy buena. Creo que ayer terminé de calificar algunos que me faltaban sobre lo que eran las 5 fuerzas de Porter, el ingreso de nuevos competidores que tienen unos determinantes como las economías de escala, las patentes protectoras del producto, la identidad de fortaleza de marca, los costos de cambio, los requisitos de capital.
La amenaza de sustitutos, y el ejemplo de siempre, ¿no? Un sustituto de la papa puede ser la yuca, y cuando está muy alta el precio de la papa, pues uno come yuca o ñame, ¿cierto? La papa es pobre. Determinantes: el desempeño relativo a los precios de los sustitutos, costos de cambio, probabilidad de que el comprador recurra a sustitutos, el poder de los proveedores. Los determinantes a nivel del costo de cambios de proveedores, presencia de insumos sustitutos, concentración de proveedores, porcentaje de compras totales, impacto de los insumos sobre el costo o la diferenciación. El poder de los compradores, determinantes como el nivel de información del comprador, los costos de cambio para el comprador en relación con los costos de cambio para la firma, la disponibilidad de proveedores sustitutos, el porcentaje de compras totales y la identidad de marca. Y finalmente, la misma rivalidad entre competidores. Determinantes, pues de todas maneras estamos dentro de una industria, siempre pues va a haber un crecimiento en la industria, una sobrecapacidad intermitente, una identidad de marca, un costo de cambio y unas barreras de salida. Y estas son pues parte de las herramientas que uno tiene que siempre pues mirar para poder hacer una evaluación y hacer un diagnóstico organizacional. Existe una herramienta, de pronto ustedes la han escuchado, que se denomina la matriz de evaluación del factor externo, la F. Y esta F pues lo que trata de mirar son oportunidades y amenazas. Entonces, pues yo lo que trato de mirar son los factores externos clave, ¿cierto? Las oportunidades, las amenazas. Le doy un valor, le doy una clasificación y finalmente genero un valor ponderado. Que con eso yo puedo trasladar lo que es un diagnóstico de forma cualitativa a algo cuantitativo, generando este tipo de herramienta. Entonces, pues la sumatoria tiene que ser de ese valor del 100%, la sumatoria tiene que ser el máximo, un valor entre 0 y 100, que se le da de acuerdo con la importancia del factor a tener éxito en la empresa. Matriz del perfil competitivo. Entonces, pues yo también tengo que empezar a mirar, digamos, algunos factores de acuerdo con una comparación que yo haga con la competencia. ¿Quién me da esos factores importantes de éxito? Yo mismo los miro, los analizo, los clasifico y empiezo, digamos, a mirar esos factores de acuerdo con las empresas que están en el medio. Entonces le doy un valor, una clasificación y un puntaje. Lo mismo. Entonces tengo que mirar una debilidad principal, una debilidad menor, una fortaleza menor y una fortaleza mayor. La famosa EFI, así como había una F de evaluación de factores externos, existe una EFI de evaluación de factores internos. Y pues es desglosar ese DOFA dentro de su parte interna a nivel de fortalezas y de debilidades. Y lo mismo, tengo que darle pues un valor, debo dar una clasificación y un valor ponderado. Ese valor pues tiene que ser una sumatoria del 100%. ¿Qué debo mirar? Pues la debilidad principal, la debilidad menor, la fortaleza menor y la fortaleza mayor. Y la clasificación se basa en la empresa, el valor se basa en la industria. Hay otra que se denomina el PCI, la matriz de perfil de capacidad interna. Entonces, únicamente pues capacitación a nivel de fortaleza y de debilidades. ¿Yo qué trato de hacer? Pues mirar las, digamos, capacidades que yo tengo a nivel interna que yo puedo controlar. ¿Cuáles son esas? A nivel directivo, a nivel competitivo, a nivel financiero, a nivel tecnológico y a nivel del talento o recurso humano. Empiezo, digamos, a generar algún tipo de grado a nivel de debilidades. Si mi capacidad directiva es débil o es fuerte, ¿en qué grado? ¿En alto, medio o bajo? ¿Y qué impacto tiene? Entonces yo lo que hago es colocar un valor numérico. El alto, el medio, bajo, pues uno lo determina. Si es de pronto un ejemplo, alto 5, medio 3, bajo 1. Lo mismo en la fortaleza, alto 5, medio 3, bajo 1. Y el impacto puede que haya una situación a nivel de grado de debilidad alta, pero el impacto sea bajo. ¿Cierto? Yo el impacto también lo puedo colocar un 5, un 3 y un 1. Y lo que hago simplemente es una multiplicación. Si hay un grado de debilidad alto, ¿cierto? Con un impacto alto, 5 por 5, 25, ¿no? Y ya tengo pues una clasificación. Si yo tengo pues un grado de debilidad alto y un impacto medio, 5 por 3, 15. ¿Cuál va ganando? Ah, no, pues la primera, porque era 25, ahora 15. O yo tengo uno medio y medio, 3 por 3, 9, ¿cierto? Entonces empieza a generar pues esta matriz y la matriz me empieza, digamos, a hacer la misma clasificación tanto de esas debilidades, de esas fortalezas, de una forma cuantitativa. Tipos de estrategias.
Entonces, pues existen unas estrategias que se denominan estrategias de integración, lo que estábamos mencionando hace un momento, la integración hacia adelante, cuando yo me trato de integrar con la forma logística de distribución, con la parte a nivel de ventas, con la integración hacia atrás, cuando yo me trato de integrar con los proveedores. Y el ejemplo que dimos de Ardila Lule cuando empezó a comprar todas las azucareras. La integración horizontal es cuando empiezo, digamos, a generar algún tipo de estrategia con algún tipo de empresa similar. Estrategias intensivas, penetración del mercado. ¿Cómo yo hago, digamos, una penetración del mercado cuando ya existe un mercado latente, ¿cierto? Yo lo que trato es de buscar que ese mismo mercado empiece a comprar otro tipo de productos. Por ejemplo, lo que hacen los bancos. Los bancos tienen, digamos, unos clientes ya selectos y a veces los llaman, no, mire, lo que pasa es que usted, por ser excelente cliente, le vamos a dar una tarjeta de crédito. Ah, colocó un nuevo producto a un cliente que ya existía. Eso fue penetrar el mercado. Desarrollo de mercados. Entonces, pues yo tengo mis clientes en Bogotá, Medellín y Cali. Ah, no, pues ahora me voy a ir a Barranquilla, me voy a ir a Bucaramanga, me voy a ir a Cartagena, ¿cierto? Empiezo a ampliar el mercado. Desarrollo de productos, yo tenía 5 productos, ahora tengo 10, luego tendré 15, luego tendré 20, o como hace, por ejemplo, esta empresa que ustedes conocen, Productos Familia. En este momento, Familia tiene cerca de 200 productos listos, nuevos, ¿cierto? Para sacar al mercado, ¿no? Entonces, desarrollo de productos. Estrategias de diversificación. Existe pues la diversificación concéntrica, horizontal o de conglomerado. Entonces, cuando uno trata de diversificar a nivel concéntrico, ¿cierto? Pues cuál es, digamos, en ese momento el producto, el servicio, el mercado que yo estoy en ese momento atendiendo y tratar de expandirlo. Horizontal, pues tratar, digamos, de generar estrategias de forma horizontal. Y conglomerados, muchas veces ustedes han visto famosas, ¿cómo se llaman? Las UT, uniones temporales, o los mismos consorcios que pues generan unas potencialidades para poder abarcar un nuevo tipo de mercado. Pero también existen estrategias defensivas. ¿Cuándo son o se generan pues ese tipo de estrategias defensivas? Cuando yo necesito recogerme, por ejemplo, en pandemia, muchas empresas utilizaron estrategias defensivas, recorte de gastos de personal, cierto, de insumos, la enajenación, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo sucursales en Bogotá, Medellín y Cali, uy, pero es que la sucursal de Cali no me está dando nada, pues vendámosla, o dentro de la misma ciudad. No sé si ustedes han visto el caso de Cocorico. Cocorico, una empresa de comida rápida muy fuerte, colombiana. Pero últimamente, no sé si es percepción mía, pero he visto muchos puntos cerrados y antes que había tanto Cocorico por toda la hora, está pues más pequeño. Y la liquidación, no, pues a veces es mejor liquidar antes de quebrarme. No, yo me liquido, pido permiso ante la superintendencia que tenga en ese momento mi caso y pues digo, no, pues solito pues liquidación porque mire, tengo unas pérdidas y el sector, el mercado X o Y situación pues no va a dejar o no va a permitir que yo crezca. Entonces es mejor liquidar antes de quebrarse. Ya algo me va a quedar por lo menos, aunque sea que no me quede deuda. Las estrategias genéricas. Esas estrategias genéricas están compuestas por 3 grandes grupos. El liderazgo en costos. Ah, no, pues yo tengo que buscar nuevas formas de generar nuevas materias primas o de hacer alianzas con proveedores y tratar de minimizar el costo de producción. Entonces, yo soy un líder en costos. O diferenciación. Ah, con situaciones a nivel de valor agregado, situaciones a nivel de innovación, pues yo tengo una diferenciación importante de mi producto o servicio con respecto a la competencia. O de enfoque. No, lo que pasa es que yo le vendo zapatos a niños, hombres y mujeres. No, pues yo tengo todo el mercado, ¿no? Me voy a dedicar únicamente a venderle zapato para damas, que son las que compran más zapatos. El hombre compra un solo zapato y eso le sirve para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero las mujeres no, ya tienen que ser, mire, que el taconcito, el colorcito combine con esto, con la salida, alto, pequeño, medio, bajo. Y finalmente, lo que se denominan las estrategias corporativas. Entonces puede ser el outsourcing, ¿cierto? Que es la tercerización, el manejo, digamos, de algún tipo de situación que tiene la empresa por un tercero. Alianzas estratégicas para lo que sea, para comercialización, para si se necesita, digamos, algún tipo de logística, distribución. Por ejemplo, muchas empresas tomaron como alianza estratégica Servientrega. Ah, no, lo que pasa es que con la situación de transformación digital, yo crecí, pero no tenía mensajeros y no tenía un suficiente nivel
de camiones o para entender pedidos. Ah, no, pues hagamos alianza con Servientrega o con Coordinadora, lo que sea, para que me hagan mis envíos. El benchmarking, entonces recordemos pues la forma en que yo puedo mirar y visualizar qué está haciendo mi competencia en otros sectores, en otros puntos de venta, mirar y comparar pues, los precios, etcétera. Franquicias también es una forma y una estrategia corporativa. Yo tengo un proceso bien medido, bien diseñado, bien estandarizado. Ah, bueno, lo tengo posicionado. Usted quiere vender esa marca tal y como yo lo hago, perfecto. Págueme tanto, yo le coloco el local, yo le coloco los insumos, no sé qué, y usted solo coloque la gente a trabajar. Y las mismas fusiones o adquisiciones. Ya son listos. Aquí hay dos empresas del mismo tamaño, pues fusionémonos y generamos una empresa mucho más grande. Adquisición sí es que el pez grande se come al pez chico como tal. Aspectos a tener en cuenta en la selección de una estrategia. Pues ya se tiene toda la información. Ahora el reto es seleccionar el camino. Las estrategias seleccionadas por el efecto cascada siempre deberán estar apuntando a un cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos. Tener la mayor cantidad de alternativas posibles, no quedarse con una sola estrategia de dónde seleccionar. Sin embargo, pues no podemos pretender tener todas las alternativas posibles. Continuidad de las personas en el proceso de desarrollo estratégico. Gente muy bien informada, innovación y creatividad, algo fundamental. Y finalmente, pues existe siempre la parte a nivel de subjetividad e intuición de los estrategas. Hay gente que tiene, empresarios que tienen un olfato para los negocios, no, esto sí me conviene, vámonos por acá, o esto de pronto no me conviene. Pues eso de todas maneras es una situación que no lo ha demostrado la academia, pero sabemos que existe. Esquema integral para la formulación de una estrategia. Pues dependiendo, pues obviamente, de la etapa de generación de esa información. Entonces podemos hacer un compendio de mirar ese diagnóstico con la matriz F, con la matriz F, con la matriz de perfil de competencia o la matriz PCI, perfil competitivo interno. La etapa de ajuste podemos hacerla con una matriz FODA, con una matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, la matriz Boston Consulting. Esta matriz es muy conocida, es cuando todos, yo sé que pues, de pronto así a simple nombre, a simple vista no la dirán que no la han escuchado, pero es cuando nosotros tomamos un cuadrante, ¿cierto? De los productos de la compañía y decimos, ah, bueno, este producto es un producto estrella porque mire el crecimiento, mire las ventas, cómo va, o tenemos un producto vaca lechera, porque es un producto que pues ha estado bastante en el medio, no hay que invertirle mucho en publicidad y siempre pues da platica. O un producto interrogante, salió al mercado y no sabemos cuál va a ser, digamos, como tal su orientación. O los famosos productos perro muerto. Ya son productos que toca mandar recoger, toca sacarlos del mercado porque no generan ningún tipo de utilidad y hay que invertir plata, así que por eso se llaman perros muertos. La matriz interna y externa y la matriz de la estrategia principal. ¿Qué se hace? Pues generar una etapa de decisión y para eso se hace la matriz de planeación estratégica cuantitativa MP. Pues la FODA, pues recordar, pues lo que uno trata de hacer es generar pues las fortalezas, las debilidades por un lado, oportunidades y amenazas por otro lado, y en la parte central empezar a generar estrategias fortaleza, oportunidad, fortaleza, amenaza, debilidad, oportunidad, debilidad, amenaza. Entonces, las más fuertes serían estrategias FO, ¿cierto? Tengo una fortaleza y hay una oportunidad, pues a aprovecharla. Tengo que hacer desarrollo de nuevos productos, iniciar exportación de productos, asociarse con nuevos inversionistas, ¿no? Y las que más tengo que tener en cuenta son las DA, ¿cierto? Tengo una debilidad y viene una amenaza, mejor dicho, estamos en la inmunda. Para eso podemos hacer pues un inicio, por ejemplo, de un inicio nuevo de un I más D más I, un diseño y una realización del desarrollo del recurso humano o llegar a acuerdos con proveedores de Santa. Entonces, son una forma pues para poder hacer estrategias. La que estamos hablando ahorita, la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, la PEA. Entonces, pues eso tenemos de acuerdo con una evaluación, pues tenemos 4 cuadrantes y qué es lo que debemos hacer. Si vamos a tener, digamos, estrategias a nivel intensivas o competitivas o defensivas o conservadoras. Y, por ejemplo, si es una situación en la cual nos da algo defensivo, se sugiere que la empresa se debe centrar en disminuir debilidades internas y en evitar amenazas externas. Estrategias defensivas como la diversificación concéntrica o una intensiva, porque yo tengo pues en este momento una situación muy dura del mercado
en la cual pues yo puedo utilizar las fortalezas con el propósito de aprovechar oportunidades externas, superar debilidades internas, evitar amenazas externas y puedo generar estrategias intensivas de integración y de diversificación. La matriz IE, interna y externa, básicamente pues lo que mira también de acuerdo pues con unos parámetros es que pues yo tengo pues unos puntajes y de acuerdo con esos puntajes yo me ubico en algún cuadrante. Entonces, si me ubico en un cuadrante bajo o en el 1 2, pues aquí lo que tengo que mirar es conservar y mantener lo que tengo en ese momento. Si tengo pues unos cuadrantes un poquito pues más optimistas, puedo cosechar y enajenar. Y si tengo pues algún tipo, digamos, de cuadrante más potente, yo puedo crecer y construir, que serían pues estrategias intensivas y de integración. La matriz de la estrategia principal. Entonces, de acuerdo también pues con la herramienta, yo puedo tener por un lado el posicionamiento de la competitivo débil o por otro lado puedo tener una posición competitiva sólida versus un crecimiento rápido en el mercado o un crecimiento lento del mercado. Y de acuerdo pues con eso pues voy a ubicarme en algún cuadrante. Entonces, pues el cuadrante ideal sería pues el cuadrante número 1, en el cual pues hay un crecimiento rápido del mercado y yo tengo una posición competitiva sólida. Ahí tengo que hacer desarrollo de mercados, una penetración del mercado, un desarrollo de productos, una integración hacia adelante, una integración hacia atrás, una integración horizontal o una diversificación concéntrica. El escenario, digamos, un poquito más duro, más fuerte sería el escenario número 3, en la cual pues hay una posición competitiva débil, pero también hay un lento crecimiento del mercado. Ahí yo tengo que hacer recorte de gastos, una diversificación concéntrica, diversificación horizontal, diversificación de conglomerados. En últimas, generar enajenación, vender mis activos o liquidación. Aspectos a tener en cuenta en la implementación de la estrategia. Pues ya se tiene la estrategia, ahora toca implementarla. La formulación exitosa no garantiza una implementación exitosa. Recordemos que pues, la implementación depende de toda la organización y ahí está pues obviamente la sensibilización que se le hace al personal, las estrategias del trabajo en equipo y esas otras habilidades gerenciales que ustedes saben. La relación de la estrategia con la estructura organizacional. Yo no puedo pretender ser el líder a nivel nacional si solo tengo 5 vendedores. ¿Ah? Colombia tiene 1.122 municipios. Si yo quiero llegar a los 1.122 municipios, me toca mínimo tener un vendedor por región, por municipio, por pueblo. ¿Mm? Entonces, hay que tener una coherencia entre la estrategia con la estructura organizacional. Desempeño y remuneración versus estrategias. Entonces, si yo quiero penetrar más mercado, ojo, me toca también bajarme el drill y empezar a pagarle más a mis vendedores. Gestión del cambio, la cultura organizacional. El manejo de conflictos, importante, fundamental, siempre van a haber conflictos y uno como administrador siempre va a encontrar conflictos y uno tiene que empezar a tomar decisiones. Y la adaptación de los procesos a la estrategia. La bibliografía utilizada, muchachos, y muchas gracias. Ahora sí, entonces damos paso a sus preguntas, sus dudas, sus aclaraciones, sus aportes, sus sugerencias, sus comentarios. Ya nos comentaba Diego, ni casa ni vehículo, así sea usado, están más caros. Sí, señor. El tema del internet se pone más accesible con la apertura del espectro de la red 5G. Sí, señor. Adelante, Diego, Profe, cuéntanos. perdón, buenas noches a todos. Ahí iba haciendo unos aportes a medida que el profe iba dando sus apreciaciones. Profe, yo solo tengo una pregunta respecto a la conceptualización que ha hecho en la noche de hoy. Es la Ujú. siguiente. En un escenario real dentro de la organización, ¿qué área se encargaría de hacer todo ese proceso? O ahí hablaríamos de que requerimos a una consultoría, lo haríamos por el área financiera, por el área administrativa, o cómo se plantearía eso en un ejercicio real. Porque si se da cuenta, pues son muchas variables a tener en cuenta que en el ejercicio real de las reuniones, de los espacios que hay que tener, de alguna manera no se lograría en un tiempo corto garantizar pues que de alguna manera se pueda recopilar de manera rápida esa información. Pueden haber dos estrategias y las dos estrategias son funcionales y se aplican y son reales y han funcionado. Por un lado, poder generar una consultoría, ¿no? Eh, eso lo hacen muchas veces grandes empresas
que traen pues una consultora, una firma internacional que venga, genere pues un diagnóstico y que pues alguien con una visión externa pues me haga, digamos, una mirada real y me empiece, digamos, a generar ese tipo de estrategias a seguir, ¿no? Pero por otro lado, cuando, digamos, muchas veces las empresas no tienen un gran presupuesto o quieren simplemente pues hacer el ejercicio, pues se genera pues un departamento, puede ser de planeación, puede ser pues un departamento incluso hasta de TIC. Y ese departamento lo que empieza, digamos, a generar es ese tipo de información y empieza pues a realizar esos diagnósticos. Lo importante es generar data. Y lo importante es pues tener un buen sistema de información, lo que estábamos hablando ahorita, que me pueda generar pues toda la recapitulación de esa información y que me pueda empezar, digamos, a generar de una forma real, seria, pormenorizada, pues la información que yo necesite. Y de ahí pues estrategias que incluso pues para diagnósticos se complementan mucho con un balance scorecard, ¿no? Un cuadro de mando integral, donde yo miro perspectivas a nivel financiera, perspectivas a nivel de clientes, perspectivas a nivel de procesos internos, perspectivas pues a nivel de el recurso humano o desarrollo. Entonces, de acuerdo con esos cuadrantes, yo empiezo, digamos, a hacer una mezcla incluso con un DOFA y empiezo, digamos, a mirar cierto tipo de estrategias y de acuerdo con las herramientas que empezamos a mirar, yo puedo tomar la estrategia más indicada. Entonces, pueden ser esos dos caminos. Si yo tengo plata, pues pago quien me haga, ¿sí o no? Es como, yo tengo un carro y si tengo plata, pues lo mando a lavar, lo mando al lavadero. Si no tengo plata, ¿qué me toca? Pues coger un baldecito, la manguerita y empezar a lavar. Entonces, cualquiera de las dos formas en que se haga pues un diagnóstico, lo importante es el resultado, lo importante es el fin. Ventajas y desventajas, pues la ventaja de una consultoría externa, pues es que me da una mirada externa, una mirada ecuánime, una mirada sin ningún tipo de vicio, lo que les decía, y era también pues algo real. Muchas veces cuando generé algún tipo de plan estratégico y pues uno empieza con la sensibilización y con lo que yo llamaba en su momento la metodología de la visión compartida. Y los dueños, los gerentes, la alta gerencia nunca decían sus debilidades. Me tocaba qué hablar pues con con la gerencia táctica o la gerencia intermedia, incluso con la gerencia operativa. Y ahí sí me relataban realmente los problemas de la organización. Entonces, cualquiera que sea, digamos, la forma, indistintamente, lo importante es el resultado, que se haga un verdadero diagnóstico. Con un verdadero diagnóstico, con un análisis de la situación actual, pues sabemos cuál es el camino a seguir. No sé si queda pues más aterrizada la pregunta, Diego. Claro que sí, profe, más aterrizado. Perfecto, muchachos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Recordemos que pues la presentación que generamos el día de hoy pues ya está en la unidad 3 en la carpeta de documentos complementarios y eso les va a servir, muchachos, para hacer pues ya terminar pues, la actividad 2 y terminar ya la actividad número 3. No sé, muchachos, qué otra pregunta, o si no, pues, uy, mejor dicho, y si nos fajamos con el tiempo. Ya 8:27. Adelante, Jason, cuéntanos, por favor. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas Profe, noches. ¿tú en alguna ocasión nos recomendaste una bibliografía en específico de una persona en la Universidad de los Andes, donde están todas estas herramientas como explicadas ya como en específico? Eso es ¿Cómo es que se correcto, llamaba la persona? apreciado Jason. Entonces, pues le recomendé precisamente pues el libro de gerencia estratégica, ¿cierto? Lo tengo por acá, a ver acá en mi bibliografía, ustedes no ven, pero yo sí veo. Acá, no sé si lo alcanzan a ver. Acá, este libro, Gerencia Estratégica, del señor Humberto Serna Gómez, que él es profesor de la Universidad de los Andes. Excelente libro. Yo tengo pues la 10ª edición, ya creo que salió la 11ª o la 12ª, pero básicamente es lo mismo, pues obviamente tratar de comprar la última versión. Y ahí están todas estas herramientas y algunas otras más que acabamos de mencionar. Vale, profe, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Jason, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos y muchachas. Ok, perfecto. Entonces, pues ya dando pues un cierre a lo que fue nuestro curso
de estrategia administrativa global, muchachos, pues esa es, digamos, como tal la situación, lo que uno tiene que mirar, lo que uno tiene que visualizar. Recordemos que siempre hay herramientas, nunca tratemos de generar pues algún tipo de diagnóstico, algún tipo de situación, algún tipo de toma de decisiones a priori. Siempre busquemos, siempre indaguemos, siempre busquemos pues la parte a nivel literaria, la parte a nivel bibliográfica, que siempre existen muchas herramientas pues, que nos ayudan, ¿cierto? Porque finalmente uno es el que toma la decisión, pero uno tiene que siempre pues apoyarse en lo que más puede. Entonces, muchachos, ha sido un placer, un verdadero placer haber sido su docente, haber sido pues su tutor en estas 7 semanas. Recordemos que pues nuestras clases están finalizando el día 2 de octubre, prácticamente pues en 2 semanitas cortas, y que pues ya el siguiente ciclo, el siguiente nivel, pues vienen otras 2 materias que van a complementar como tal el semestre número 1. Entonces, muchachos, yo voy a seguirlos acompañando, como les dije, desde aquí hasta el 4º semestre. Entonces, cualquier tipo de situación que tengan, pues, como le digo, pues, a veces me excuso porque me preguntan cosas de pronto administrativas que pues, me toca también, pues, trasladarlas, ¿cierto? Pero cualquier cosa que editen académicamente y yo estaré de todas maneras preguntándoles a ustedes, por ejemplo, ya para segundo semestre, cuál es la electiva que van a solicitar, ¿cierto? Si la parte, digamos, a nivel funcional o la parte a nivel gerencial, todo ese tipo de situaciones vamos a seguir en contacto. Entonces, muchachos, me despido como siempre con mi frase célebre. Sean felices. Edgar les dice, muchachos, feliz resto de lunes, feliz resto de semana, que estén muy bien. Cualquier cosa, muchachos, estamos a la orden. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Muchas Angélica, gracias. Jason, Gracias. Andrés, Buenas noches. Yesid, Lía, Angélica. Gracias, profe. Que estén bien. Que estén muy bien. Chao.